La ciudad de Arucas se encuentra en la isla de Gran Canaria, tendida sobre las lavas volcánicas de la montaña que lleva su nombre. La riqueza de sus tierras y la abundancia de agua propiciaron desde la conquista el cultivo de la caña de azúcar, que se expandió pronto y con él los ingenios azucareros. El nuevo asentamiento fue creciendo alrededor de las ermitas de San Juan y de San Sebastián, eje central de su casco histórico, llamado Villa de Abajo, y en el entorno de la ermita de San Pedro, en el Cerrillo, núcleo económico de los ingenios azucareros, conocido como Villa de Arriba. En el siglo XIX, Arucas vivió otro momento de esplendor con la llegada de nuevos cultivos, la cochinilla primero y el azúcar y plátano después. Aparecieron canteros, labrantes, herreros, carpinteros, que levantaron bellos edificios con elegantes fachadas. El aumento de la población y el crecimiento urbano hizo que en 1894 la reina regente María Cristina le otorgara el título de ciudad. Hoy, en el casco histórico, predominan edificios de finales del siglo XIX y principios del XX, de líneas academicistas y eclécticas, con un exuberante uso de la cantería local de Arucas, aunque también cuenta con interesantes ejemplos de la arquitectura tradicional. Iniciamos nuestro recorrido en la calle de San Juan, eje central del casco histórico de Arucas, que dividía el núcleo urbano en las dos parroquias, la de San Juan y San Sebastián. Destacamos varias casas del siglo XVIII. La Casa Suárez, cuya fachada tiene 3 puertas con arcos conopiales de rasgos neogóticos y 3 ventanales. El central con un arco conopial apoyado sobre repisa labrada y los laterales con arcos mixtilíneos. Enfrente, la Casa Oliva, con cubierta a 2 aguas de teja, destacando un bello balcón de madera de estilo tradicional canario. Y muy cerca, otra casa que presenta un gran paño de cantería unificando puerta y ventana superior, esta con cierre de guillotina. En la plazoleta Manuel Ramos, de una antigua casa que se encontraba en esta plaza, se conservan unas inscripciones, posiblemente marcas dejadas como identificación por el labrante o el taller de labrantes que la edificaron. También en esta calle nos tropezamos con la Casa Caubín o Casa Martín, un espectacular edificio del siglo XIX, de estilo ecléctico, con gran decoración en piedra en toda la fachada, arcos de medio punto y un largo balcón en su planta principal con hierro forjado. En la calle Marqueses de Arucas hay una interesante vivienda de la segunda década del siglo XX. Sus 5 huecos de dintel curvo se distribuyen simétricamente. El zócalo, cornisa y molduras son de cantería y se remata con bellos macetones, una característica que vemos en muchas casas señoriales de Arucas. También en esta calle nos tropezamos con un edificio singular, antiguo asilo hospital de los años 30, cuya obra fue dirigida por el arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre, donde podemos apreciar sus líneas rectas y horizontales en ventanas continuas, aleros volados y el zócalo de piedra con remates curvos en algunas esquinas, muy del gusto racionalista. Y bajamos a la Plaza de San Juan, que se empezó a construir en el siglo XVII. Su cierre perimetral de cantería se completa con hierro forjado y su desnivel se salva con una escalinata también de cantería. Un conjunto de elegantes fachadas de distintas épocas rodean esta plaza cívico-religiosa. La casa parroquial, antigua capellanía del siglo XVII de arquitectura tradicional canaria. El acceso se realiza en el chaflán por un portón abierto en una tapia almenada. Se compone de varios cuerpos con cubierta a 2 aguas y con huecos irregulares entre pilastras. En uno de ellos vemos un paño de cantería en la puerta-ventana, característico de la tradición gótica de las islas.
La casa Barbosa, del siglo XVIII, es de estilo neoclásico. Destaca en su fachada la simetría de sus ventanas y puertas y el hierro forjado en su balcón central. Al lado, la casa Ponce, con sus elegantes ventanales con arcos de medio punto y cristaleras con decoración modernista. La casa Marichal, que responde al gusto academicista y ecléctico. Destacamos sus ventanas de carpintería de guillotina y la balaustrada que corona el edificio. Los dos huecos centrales se abren a un balcón con hierro forjado. Observamos una decoración de rombos acostados característicos de varias casas del casco. Y por último, la casa Granado Marrero, de 1907, con elementos modernistas de principios del siglo XX, como la decoración vegetal en los frontones de las ventanas superiores y en las ménsulas bulbosas de los balcones. Este edificio sobresale del resto por su gran envergadura y sus balcones tanto en la fachada principal como en los chaflanes que forman ambas esquinas. Y llegamos a la iglesia de San Juan Bautista, una de las joyas arquitectónicas religiosas más representativas de Canarias, por su arquitectura neogótica. Está ubicada en el solar donde había una primitiva ermita de 1502. El proyecto es del arquitecto catalán Manuel Vega i March. Las obras se iniciaron en 1909, dirigidas por el arquitecto gran canario Fernando Navarro, conocedor de la maestría de los artesanos de la localidad en el manejo de la piedra azul de Arucas, los conocidos labrantes. En la fachada destaca un pórtico abocinado con arquivoltas de arcos apuntados, rosetón y remate en gablete que se enmarca entre dos cuerpos verticales coronados con pináculos. El interior del templo destaca por el espectacular colorido de las vidrieras francesas. La iglesia sigue el modelo del gótico catalán, con 3 naves longitudinales separadas por arcos apuntados. Las naves laterales continúan en torno al ábside y lo rodean formando la girola. La iglesia, totalmente construida en la célebre piedra azul o de cantería de Arucas, se eleva con sus esbeltas torres en aguja, destacando desde cualquier ángulo de la ciudad. Seguimos con la Casa de la Cultura, que se sitúa en una antigua vivienda particular del siglo XVII, respondiendo al estilo de la arquitectura tradicional canaria. Tiene gruesos muros, cubierta de teja y un patio central irregular con un bello corredor de madera en la planta alta. En el centro se levanta un hermoso drago centenario. En la fachada, que recuerda algunas casas de Vegueta, como la Casa Mansell Santa Gadea, vemos otra vez un solo cuerpo de puerta-ventana en cantería, recuadrado por un alfiz interrumpido por el escudo de la ciudad, y con incisiones de formas góticas en el dintel. La ventana tiene una repisa característica de la arquitectura tradicional canaria. Haciendo esquina nos topamos con la casa Blanco Grande de principios del siglo XX. La esquina presenta una gran pilastra curva. En su fachada vemos mucha decoración de cantería sobre dinteles curvos en la cornisa y su parte superior, que se corona con elegantes jarrones. Llegamos a la Casa Gurié, hoy Museo Municipal, que está ubicada en los jardines más emblemáticos del casco antiguo de la ciudad. Inicialmente era la finca privada del mayorazgo de Arucas, luego de la familia Gurié, comerciantes de origen francés. Se compone de varios cuerpos con patios, alguno con galería, escaleras en cantería, vidrieras y miradores volados. Sobresale la gran cubierta de tejas. Está rodeada por una verja de hierro entre pilares de cantería. Los jardines que rodean la casa formaban parte de la propiedad de esta familia. Se caracterizan por su ordenación geométrica sobre 4 ejes con una fuente en la intersección, siguiendo el estilo del jardín francés, con bancos de piedra, kioscos románticos y cenadores.
De gran importancia es el entramado de acequias que hay en el interior del parque para la distribución del agua, sobresaliendo la acequia de San Juan, la Cantonera Real o del Reparto. Hoy es el Parque Municipal, auténtico jardín botánico que alberga gran número de plantas autóctonas y otras exóticas traídas de distintos continentes. En la zona baja del parque destaca un paseo central con un pavimento alicantino de moda en los años 50 del siglo XX. En el muro exterior de la Casa Gurié se ubica una hermosa fuente de piedra construida en 1874, la Fuente del Pilar. Los orígenes de esta fuente se remontan a 1863, cuando Alfonso Gurié Álvarez donó 2 azadas de las aguas de la Fuente del Hierro para abastecer a los habitantes de la ciudad. Llegamos al ayuntamiento, que se encuentra en la Plaza de la Constitución, antes Plaza de San Sebastián, pues allí estaba la ermita del mismo nombre que fue derruida en 1868. El edificio actual es un proyecto de López Echegarreta de 1875. Su fachada principal presenta mucha decoración en cantería en sus puertas y ventanas, que se rematan con arcos de medio punto separadas por grandes pilastras. La fachada se corona con un torreón con el escudo municipal. Llegamos a la Casa Rosales, que es un edificio de los años 20 y uno de los más importantes del casco de Arucas. En el eje central vemos un interesante balcón de hueco geminado. Destaca la excelente utilización de la cantería en todos los elementos compositivos y ornamentales de la fachada, al igual que en la casa de al lado, antiguo casino de Arucas, del que hoy solo queda su fachada. Destaca su sólida composición horizontal con un pabellón coronando el cuerpo central. Para un mejor aprovechamiento del agua, pronto, en 1545, se creó la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas, que jugó un papel de vanguardia en la expansión de los regadíos, construyendo una compleja red de acequias como la acequia real, cantoneras, presas, túneles y galerías, por lo que Arucas hoy tiene un importante patrimonio en obras hidráulicas. La Heredad de Aguas constituye uno de los edificios más representativos del municipio de Arucas y del patrimonio arquitectónico gran canario. El edificio actual se empezó a construir en 1909 en la finca llamada El Mirón, según planos del arquitecto Fernando Navarro, con ornamentación ecléctica y modernista. Se terminó en 1912. En la fachada tiene un hermoso reloj traído de Leipzig en 1913. En realidad son 3 relojes visibles a los lados de la torre. En los edificios de las heredades era habitual un gran reloj que se utilizaba como referencia para medir el tiempo que cada socio tenía para extraer agua de las fuentes y a su vez marcar el ritmo de la vida ciudadana. La fachada principal del edificio se escalona en 5 cuerpos, uno central más alto y 4 laterales con terrazas abiertas a ambos lados. En el central se encuentra un torreón de planta rectangular rematado con una cúpula de cubierta en escamas y sobre esta un segundo torreón con pequeñas ventanas en su base que se remata con un pináculo. Por último, vamos a hablar de la fábrica de ron. Los inicios de la destilería de San Pedro se remontan al año 1883, cuando Alfonso Gurié, con el apoyo de Bruno González, decidieron instalar una fábrica de azúcar. Del edificio sobresale su vieja y esbelta chimenea de ladrillo, uno de los pocos modelos conservados en la isla. La maquinaria del ingenio azucarero fue importado de Glasgow y fue la primera máquina de vapor que llegó a la isla. Dadas sus dimensiones y las condiciones de transporte de la época, tardó 5 días en ser trasladada desde el puerto de La Luz. A principios del siglo XX mejoró el sistema de destilación del aguardiente, momento en el que el ron comenzó a consolidarse como bebida popular en la isla.
En 1965 se fundó la entidad Destilerías Areucas y en su recinto actual se ubica un museo del ron y la ermita de San Pedro.